Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una semana más en esta rueda de prensa en la que informaremos de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. Hoy me acompaña la consejera de Hacienda, Ana Cárcava, que les informará al detalle sobre las ayudas estatales aprobadas para los sectores más afectados por la pandemia y que se sumarán al fondo de 100 millones consignado en el presupuesto del Principado para este año 2021. Y, por otra parte, el consejero de Salud, Pablo Fernández, que les dará todos los detalles de la situación epidemiológica en Asturias y profundizará en la modificación de la Ley de Salud aprobada esta mañana. Dos cuestiones, sin duda, fundamentales que vienen centrando la acción del Gobierno de Asturias durante los últimos meses. Por un lado, con la firme voluntad que siempre ha caracterizado a este Gobierno, que no es otra que dar cobertura a aquellas personas que más lo necesitan y en el momento en que lo precisan, y por otro, plantando cara a una crisis sanitaria sin precedentes con un doble objetivo, como saben, el de garantizar la salud pública y el de salvar vidas. No duden que estas son las prioridades de un Gobierno que se preocupa y ocupa de los problemas reales de Asturias. En relación a los acuerdos adoptados esta mañana por el Consejo de Gobierno, en el ámbito sanitario hemos acordado autorizar a la Consejería de Salud y al Servicio de Salud del Principado a participar en la compra centralizada de las vacunas de la gripe estacional para la próxima campaña 2021-2022, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la red de casas de acogida creada en 2000 para prestar asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de 7 convenios de colaboración con los concejos de Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo, Castrillón y Corbera. El Gobierno de Asturias destinará a financiar estos convenios este año, al igual que el año pasado, algo más de 1 millón de euros, a través de un acuerdo con Cruz Roja Española. Comprometidos con la promoción de viviendas públicas, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana el gasto para financiar con 1.300.000 euros la construcción de un edificio de 12 viviendas públicas que se destinarán al alquiler en Muros de Nalón. Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 400.000 euros, ampliable a otros 100.000, para financiar una línea de ayudas destinada al fomento del empleo con carácter indefinido en sociedades cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Por otra parte, hemos autorizado la puesta en marcha de una convocatoria de ayudas para la mejora de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones y otros elementos de inmovilizado o bienes de equipo que conlleven la eliminación o reducción de riesgos laborales. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales destinará algo más de 600.000 euros a esta iniciativa. Ya en plena campaña de la renta, el Gobierno de Asturias refuerza el equipo de técnicos que atenderán a los contribuyentes en sus trámites sobre el IRPF, impulsando un año más la realización de prácticas en materia tributaria por parte de personal cualificado, para lo que ratificará un convenio con el Colegio de Economistas del Principado que permitirá contratar a 32 titulados universitarios con conocimientos en asesoría fiscal. Por último, el Gobierno de Asturias quiere señalar que mantenemos nuestro firme rechazo en la inclusión del lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, y defendemos el marco de gestión de esta especie a través del Plan de Gestión del Lobo vigente en Asturias. Al mismo tiempo, este Gobierno viene colaborando de forma activa, como saben, con el Gobierno estatal en la renovación de la estrategia nacional, y en ello seguimos trabajando. Ahora sí, cedo la palabra a la consejera de Hacienda y posteriormente al consejero de Salud, quedando posteriormente a su disposición para responder las preguntas que consideren. Gracias. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Procedo a informar brevemente de 2 de los asuntos aprobados hoy en el Consejo de Gobierno que tienen vinculación con la consejería que dirijo. Por un lado, se ha dado luz verde a la celebración del convenio que regula la colaboración entre el Principado de Asturias, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para gestionar las ayudas estatales dirigidas a los sectores afectados por la COVID-19. El convenio establece las pautas para el intercambio de información entre los 3 actores implicados. Tal como señala la orden ministerial publicada el pasado 26 de marzo, tras la firma del mismo, Asturias recibirá un total de 107,7 millones de euros que serán destinados a ayudas directas en apoyo a la solvencia de autónomos y empresas afectados por la pandemia. Una vez recibidos los recursos, el Principado estará en condiciones de iniciar los trámites que permitirán llevar a cabo la convocatoria. Estas ayudas estatales se suman al fondo de 100 millones consignado en el presupuesto del Principado para 2021 y del que en estos momentos se tramita la primera convocatoria.
Permítanme recordarles que en ella se recibieron 19.757 solicitudes de ayuda de 20.421 establecimientos correspondientes a sectores económicos más afectados por la pandemia, que aspiran a 61.743.000 euros en forma de ayudas directas. Por otro lado, el Gobierno de Asturias impulsa un año más el convenio con el Colegio de Economistas del Principado, que permite contratar a 32 titulados universitarios con conocimientos en asesoría fiscal para reforzar el equipo de técnicos que atenderá a los contribuyentes en la campaña de la renta. El Ejecutivo aportará 96.000 euros para financiar el convenio. La institución colegial se encargará de elegir a los técnicos entre titulados desempleados que hayan cursado el máster en asesoría fiscal y práctica profesional o el curso de experto en el impuesto sobre la renta e impuesto sobre patrimonio que organiza la propia entidad. Las personas que resulten seleccionadas desempeñarán las prácticas tanto telefónicamente como de forma presencial en los lugares que se determine, si bien es cierto que, debido a los condicionantes de la pandemia generada por la COVID-19, estas prácticas podrían llevarse a cabo de manera telemática si las circunstancias así lo aconsejan. Muchas gracias, consejera. Buenos días. Hoy el Consejo de Gobierno se ha autorizado a la Consejería de Salud y al Servicio de Salud del Principado de Asturias a participar en la compra centralizada de las vacunas de la gripe estacional para la próxima campaña 2021-2022. Si recuerdan, en el último periodo de vacunación antigripal, 2020-2021, el Principado compró más de 435.000 dosis, casi el doble de la campaña anterior, 19-20, con un claro objetivo: alcanzar el mayor número de cobertura de la población diana. Durante las semanas que duró esta campaña se administraron 4 tipos de vacunas adaptadas a los grupos de riesgo. En este contexto de pandemia por el coronavirus, el Servicio de Salud hizo un gran esfuerzo para llegar al mayor número posible de población, especialmente a las personas más vulnerables. Para ello se realizó una campaña de captación activa a través de las agendas de enfermería, en la que también fue necesaria la citación previa para poder garantizar la seguridad de profesionales y usuarios. Recordemos que en esta campaña de vacunación, además de los centros de salud y hospitales, por primera vez se habilitaron puntos específicos en colaboración con los ayuntamientos que facilitaron la accesibilidad y la equidad, y que la respuesta de la población asturiana fue muy buena, superando en más del doble la población vacunada con respecto al año anterior, el 2019. La consecuencia de esa cobertura de vacunación fue que tuvimos muy pocos casos de gripe y no hubo presión asistencial como en los años previos, lo cual se hubiera dificultado especialmente en esa situación de pandemia. Precisamente ese era nuestro objetivo, más necesario que nunca en estas circunstancias. Este año la previsión es que llevemos a cabo una campaña de vacunación similar a la del año pasado, con los mismos objetivos, y este convenio para su compra centralizada a nivel estatal nos ayudará a llevarlo a cabo de una manera segura y eficiente. También hoy en el Consejo de Gobierno hemos dado el visto bueno a la primera modificación de la Ley del Principado de Asturias, 7/2019, de 29 de marzo, de salud, por la que se refuerza el sistema de salud y se le atribuye al Consejo de Gobierno la facultad de declarar la situación de emergencia por crisis sanitaria a propuesta del titular de salud. La norma sigue ahora su tramitación en la Junta General del Principado de Asturias para su aprobación por los grupos parlamentarios. En el actual contexto, provocado por la pandemia de COVID-19, la protección de la salud pública cobra más importancia que nunca, por lo que el Principado pretende dotarse de las herramientas normativas complementarias para disponer de un marco jurídico sólido y, sobre todo, con visión a las necesidades futuras. La Ley de Salud es el marco del sistema sanitario asturiano, cuyos principios rectores son mantener y consolidar el desarrollo de un modelo sanitario universal, de calidad, equitativo, sostenible, con la mayor capacidad de prestaciones y servicios, con los ciudadanos como centro de referencia de las actuaciones y sin olvidar que alcanzar estas metas es solo posible con una gran implicación de los profesionales y una óptima gestión de recursos humanos y materiales, como estamos viendo con esta pandemia que todos estamos sufriendo desde hace más de un año. Y ante la que, gracias al éxito de la vacunación, ya somos capaces de ver por fin la luz al final del túnel. Asimismo, se ha aprobado el gasto y la celebración del contrato para el servicio de soporte
del núcleo de sistema de información asistencial integrado para el Servicio de Salud del Principado de Asturias y otros centros de red sanitaria de utilización pública, porque efectivamente, además de gestionar la pandemia, tenemos que seguir avanzando en otros aspectos muy necesarios para nuestra población. De la misma manera, se ha autorizado la suscripción de un convenio entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Consumo para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo y, por último, también se ha aprobado la forma de un convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo para la realización de prácticas externas por estudiantes universitarios que cursan titulaciones no relacionadas con las ciencias de la salud. Quisiera también, antes de ponerme a disposición de las preguntas de los medios, realizar una fotografía fija de la situación epidemiológica actual del Principado. Como estamos viendo en estos últimos días y semanas, nos encontramos en una situación de meseta en el número de casos, en la incidencia, aunque no debemos de confiarnos porque es probable que la situación, tal y como nos están indicando desde el Ministerio, pueda empeorar en los próximos días. Asturias se encuentra por debajo de la media de incidencia acumulada a 14 días del país, produciéndose en estos momentos un aumento, afortunadamente, bastante lento y no como está ocurriendo bastante más acelerado en otras comunidades autónomas que están bastante cercanas a nosotros. Precisamente este lento incremento de la incidencia se debe al buen ritmo de la vacunación, en gran parte gracias al esfuerzo de nuestros profesionales, tanto los que planifican y organizan como los que administran las vacunas. Este buen trabajo se plasma en el número de dosis que llevamos administradas a fecha de hoy, aún no publicadas, 414.714 dosis, de las que más de 288.000 se corresponden con primeras dosis, con más de 126.000 personas ya con pauta completa. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad en la tarde de ayer, somos la única comunidad que ha vacunado a más del 30% de la población diana y seguimos estando por encima de la media del país en cobertura de población con pauta completa en absolutamente todos los rangos de edad. Conscientes de la fatiga pandémica de la ciudadanía, no debemos de bajar la guardia. Necesitamos de un último esfuerzo, manteniendo las medidas de seguridad que todos conocemos. Por ello, hoy, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se publicará una nueva resolución con nuevas medidas adoptadas a la situación epidemiológica que sustituye a la que hoy termina su vigor. En este sentido, se permitirán los entrenamientos y prácticas deportivas de carácter competitivo en edad escolar, tanto para el deporte federado como para los Juegos Deportivos del Principado de Asturias y Juegos de Deporte Adaptado, conforme a los protocolos establecidos al efecto y según corresponda para cada especialidad o modalidad deportiva, y también se regula la celebración de competiciones de carácter popular, el uso deportivo y recreativo de piscinas, las condiciones para la prestación de servicios en hoteles, albergues y otros alojamientos turísticos, así como la realización de algunas actividades de atracción de feria. Como vemos, estamos avanzando en cuanto a la capacidad de normalización en lo posible de nuestras vidas, pero seguimos manteniendo aquellas cuestiones que nuestros servicios técnicos de epidemiólogos, de vigilancia epidemiológica y salud pública consideran que aún debemos de seguir avanzando en próximas fechas hasta que algún día, esperemos que sea más pronto que tarde, consigamos normalizar nuestras vidas lo mayor posible. El objetivo está claro y es que de aquí al verano podamos tener una vida diferente. Muchas gracias, consejero. Gracias también a la consejera portavoz y a la consejera de Hacienda por sus explicaciones. Como saben, hemos organizado esta rueda de prensa de manera telemática para garantizar la seguridad, como decía el consejero, y también para facilitar la participación de compañeros y compañeras de los medios de comunicación que están teletrabajando. Abrimos el bloque de preguntas con las primeras que van dirigidas a la consejera portavoz y concretamente con una sobre su área de competencia, consejera, sobre la situación del materno-infantil. El diario El Comercio recuerda que Podemos insistió ayer en que habrá despidos en el materno-infantil y pregunta qué le responde la Consejería de Derechos Sociales. Bien, en relación con este asunto, en el materno-infantil, lo que hemos abordado desde el pasado mes de agosto del año 2020 es un proceso de reorganización. Que tiene un origen en la necesidad de adaptarnos al marco normativo de aplicación, que insta a evitar la institucionalización de niños entre 0 y 3 años y responde también a las necesidades también y al propio funcionamiento del centro.
un centro concebido para albergar un número de plazas mucho mayor del que ahora mismo está atendiendo. Ahora mismo son 13 niños y niñas los que se atienden en el materno. Parece razonable que ante esta situación se aborde esa reorganización y más cuando nos va a permitir reforzar y dar respuesta a necesidades que se plantean en otros centros. Por lo tanto, vamos a mejorar la calidad del servicio en el conjunto de centros de atención a menores y de ahí que se haya abordado ese proceso de reorganización. Se nos pide en muchas ocasiones el poner orden, el que pongamos orden en diferentes ámbitos y en este caso concreto, más allá de poner orden, que también respondemos también a la aplicación de esos principios de eficacia, eficiencia y calidad en los servicios públicos, en la gestión pública y, por lo tanto, hemos abierto este proceso de reorganización. Un proceso de reorganización que no es ajeno a la situación de los trabajadores y trabajadoras del propio centro, de ahí que se haya iniciado también un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores, un proceso de negociación que todavía no ha finalizado, que sigue su curso y que esperemos el resultado de ese proceso de negociación esté a la altura de la calidad del servicio y de la atención que merecen los niños y niñas que ahora mismo son tutelados por el Principado de Asturias. Gracias, consejera portavoz. Proseguimos con otra pregunta, también planteada por el periódico El Comercio, sobre el personal de la Administración autonómica. Pregunta el periódico: ¿cómo van a cumplir con la obligatoriedad de cubrir las plazas de interinos en 3 años? ¿Cuál es la estimación económica para ello? Bien, plantea un asunto serio y de calado que afecta además a miles de personas y, como ya hemos señalado, los altos índices de interinidad que existen en las administraciones públicas españolas no son razonables. Asumiendo esto y por ello, todas las administraciones hemos de actuar para reducir estos índices. No obstante, somos plenamente conscientes de que la solución requiere una modificación de la legislación básica del Estado. De hecho, el Ministerio de Administraciones Públicas ya ha anunciado su intención de alcanzar un acuerdo para reformar el Estatuto Básico del Empleado Público, indispensable para superar esta situación. Pero dicho esto, el objetivo del Gobierno de Asturias sigue en pie. Seguimos comprometidos en el empeño de reducir la temporalidad hasta el entorno del 8%, con la oferta pública de empleo prevista, que permitirá convocar 1.204 plazas, lo conseguiremos en la Administración del Principado, si bien los porcentajes más elevados corresponden a salud y a educación. Seguiremos agotando la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, como ya se ha venido haciendo en los últimos años, y el Plan General de Inspección de Servicios nos servirá para racionalizar la dimensión de la Administración autonómica y concentrar los efectivos allí donde sean realmente necesarios. Un ejemplo en el que se podría circunscribir, en este caso, la situación que atraviesa el materno infantil. Gracias, consejera. Otra pregunta que plantea el diario El Comercio, en este caso está relacionada con el sector industrial. Plantea: los miembros de la Alianza por la Industria reclaman una mayor beligerancia por parte del Principado para defender el sector en Asturias. ¿Qué pasos va a dar el Gobierno regional más allá de seguir en contacto con los ministerios? ¿Se ha cursado la petición de una reunión por parte del presidente del Principado al presidente del Gobierno de España? Si es así, ¿qué respuesta les ha dado? Bien, el presidente del Principado ya fue explícito esta semana en la Junta General en relación a este asunto. El Gobierno de España conoce bien nuestros planteamientos respecto a la transición energética, lo sabe todo el Gobierno y de forma muy especial la vicepresidenta para la Transición Ecológica y la ministra de Industria, con las cuales existe una relación permanente, casi podríamos asegurar que diaria. La Consejería de Industria y el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, mantienen una interlocución continua con Teresa Rivera y con Reyes Maroto. Estamos a la espera, además, de que el presidente Pedro Sánchez concrete una fecha de visita a Asturias para, entre otros asuntos, abordar esta cuestión. El presidente Adrián Barbón, como saben, lidera las reivindicaciones de Asturias respecto a la transición energética. Aparte de esa interlocución continua con el Gobierno, recuerden que en febrero expresó con total claridad ante el Comité Federal del Partido Socialista su decepción con el contenido del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, así como su demanda de una transición energética justa, en especial con las comarcas mineras.
Comprendemos y compartimos la inquietud de los sindicatos y los empresarios, pero también pedimos que se valoren los logros que se van alcanzando. Por ejemplo, la Ley de Cambio Climático reconocerá expresamente la posibilidad de elevar las compensaciones por CO2 hasta el 25% de los ingresos obtenidos en las correspondientes subastas de emisiones, como saben y recordarán, el máximo permitido por la Unión Europea. Y recuerden también que esta es la primera reivindicación de la Alianza por la Industria. Por lo tanto, se están produciendo avances importantes. Otro ejemplo que vendría a dar reflejo de esos avances es el desbloqueo de los fondos mineros, que permitirá poner en marcha más de 59 proyectos por un importe de 92 millones, incluida la recuperación de la estación invernal de Pajares. Seguimos, consejera, con otra pregunta sobre el sector industrial, planteada también por el periódico El Comercio. ¿Tienen conocimiento de los problemas de Rioglass y los posibles despidos anunciados por la dirección por falta de pedidos en plena transición energética? Bien, en estos momentos no disponemos de más información de la que hemos conocido a través de una organización sindical, por lo que está previsto que la Consejería contacte hoy mismo con la compañía para conocer realmente la situación de la planta de Mieres y los planes y perspectivas del nuevo accionista. Gracias, consejera. Pasamos ahora a una pregunta relacionada con el ámbito cultural y, en concreto, sobre el patrimonio de la Fundación Selgas, por la que se interesan dos medios. Por una parte, la cadena SER pregunta: ¿está valorando el Gobierno alguna medida concreta para evitar la salida de Asturias del patrimonio artístico que forma parte de colecciones como la de la familia Selgas? Y, en el mismo sentido, el diario La Nueva España plantea: ¿cómo fue posible que el Gobierno del Principado, a través del voto delegado de la consejera de Cultura, votase a favor de la venta y salida de Asturias del Goya y el Greco de la Fundación Selgas Fagalde? ¿Qué piensan hacer ustedes para tratar de revertir esta situación? Bien, la consejera de Cultura, ha manifestado ya que este asunto tiene una complejidad especial y que requiere de un estudio pormenorizado. La propia consejera explicaba en la Junta General que, debido a una reunión urgente no prevista, pero muy trascendente en cuanto a las competencias de su departamento, se vio obligada a anular su asistencia a la reunión del patronato, en la que se daba el visto bueno a las negociaciones de venta de los cuadros. También informó sobre la delegación de su voto en la figura del presidente del patronato de la Fundación Selgas. Posteriormente, una vez conocidas las resoluciones de esa reunión, la consejera trasladó al presidente del patronato su oposición al intento de venta de la Inmaculada del Greco a un museo europeo mediante escrito. Paralelamente, la consejería se dirigió a la Fundación para requerir un inventario de todos sus bienes con el fin de conocer su situación y consideración. Ahora, y con respecto a lo que me preguntan, desde la Consejería se está estudiando la situación en conjunto, por lo que entenderán que seamos prudentes y que, como en todo, a la hora de dar explicaciones públicas o emitir valoraciones, lo hagamos con todos los elementos de juicio. Gracias, consejera. Radio Asturias Cadena SER se interesa por otro asunto de actualidad, por la protección del lobo. ¿El Principado emprenderá alguna acción de orden legal para revertir la protección del lobo que ha desencadenado protestas de los ganaderos, como la que hoy está teniendo lugar en Oviedo? Bien, lo planteaba al inicio de mi intervención y nuestra prioridad inmediata es asegurar el plan de gestión del lobo y los sucesivos programas de gestión hasta la revisión de la Estrategia Nacional de esta especie. Eso es lo que hemos planteado al Ministerio y, si se produjera la catalogación, ya hemos anunciado que presentaríamos un recurso por invasión de competencias. Gracias, consejera. La agencia Europa Press quiere saber qué opinión le merece al Gobierno de Asturias el episodio relacionado con las cartas amenazantes con balas en su interior recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. El Gobierno de Asturias expresa su repulsa y su rotunda condena ante estos hechos. Al tiempo que muestra su apoyo incondicional a todas las personas amenazadas. Queremos política limpia, sin amenazas, sin agresiones, sin insultos, como ya manifestó ayer precisamente el propio presidente del Principado, Adrián Barbón. Consejera, nos llega otra pregunta de la cadena COPE sobre una escuela infantil. Plantea lo siguiente: los padres de una escuela infantil de La Calzada han denunciado a una profesora por agredir a sus alumnos de 3 y 4 años. Parece que Inspección ya ha abierto un expediente. ¿Podría explicarnos cómo va la investigación? Mire, efectivamente, la dirección de la Escuela de Educación Infantil ha comunicado el caso al Servicio de Inspección de la Consejería de Educación, que ya lo está analizando en profundidad y realizando el seguimiento oportuno.
Muchas gracias, consejera. Tenemos también dos preguntas para la consejera de Hacienda relacionadas y que le vamos a formular a continuación. Por una parte, la cadena COPE plantea: ¿aún no tienen fecha para el pago de las ayudas del Fondo de Rescate Asturiano? Y sobre el Fondo Nacional, ¿cuándo espera poder realizar la convocatoria? En la misma línea, la Nueva España pregunta si podemos precisar ya cuándo comenzará el cobro de las ayudas a los sectores afectados por la COVID. Gracias. Bueno, respecto al pago de las ayudas que ahora mismo están convocadas, les puedo indicar que la información trasladada esta misma mañana por los centros gestores involucrados me permiten indicar que los pagos se iniciarán de manera inminente. En concreto, les puedo señalar que el lunes se realizarán los primeros pagos, que se extenderán a lo largo de la semana, y esperamos que en un corto periodo de tiempo podamos finalizar todo el proceso y los recursos estén ya en manos de los destinatarios. En cuanto a la convocatoria nacional, bueno, no es sencillo en este momento fijar plazos. Recordemos que hoy lo que se ha hecho ha sido validar ese convenio con el Estado. Tendremos que proceder inmediatamente a la firma, la cual se puede producir hoy mismo o el propio lunes. Eso dará pie a que podamos recibir los recursos por parte de la Administración, la cuantía global de la ayuda, que requerirá una tramitación presupuestaria para poder incorporar esos recursos en nuestro presupuesto, y paralelamente debemos analizar de manera coordinada por las distintas consejerías cuáles son el encaje, cuál es el procedimiento, cuáles las condiciones que nos van a permitir definir las bases, y eso será el inicio de la convocatoria. Por lo tanto, en este momento, difícil entrar a definir esos plazos. Gracias, consejera. Pasamos ahora a un bloque de preguntas para el consejero de Salud. Comenzamos con una pregunta que plantea la Nueva España sobre la reforma de la Ley de Salud. Dice lo siguiente: la reforma de la Ley de Salud no entrará en vigor antes del fin del estado de alarma. ¿Qué circunstancias les han impedido tener la lista antes? Muchas gracias. Ante todo, yo creo que hay un poco de confusión con este tema. La reforma de la Ley de Salud, tal y como expliqué antes, consiste en algunos cambios, pero no tiene ninguna vinculación con el estado de alarma. El que Asturias pueda decretar, como otras comunidades autónomas, la situación de emergencia por crisis sanitaria es algo que es necesario y sobre todo tiene que tener una visión de futuro. Pero estamos hablando de decretar la situación de emergencia, que podría ser algo similar a la declaración de la crisis sanitaria a nivel nacional, que a partir del día 9 no decae, sino que sigue presente. Por lo tanto, la situación de crisis sanitaria, que sería algo similar, sigue a nivel de toda España, sigue en Asturias, por lo tanto. Lo que sí es cierto es que sería deseable que estuviese en vigor lo antes posible esta modificación, en cuanto a que nos ayuda, nos da una mayor capacidad de argumentar todas aquellas medidas que hay que poner en marcha, y también hay un cambio cualitativo por el cual todas aquellas medidas que sean necesarias por una situación de carácter más transversal que lo que sea únicamente la situación de salud, pues el Consejo de Gobierno adquiere esa capacidad de autoridad sanitaria también, que actualmente no posee, y por lo tanto puede y es quien declara la situación de emergencia por crisis sanitaria. Como digo, es una medida complementaria que nosotros hemos pedido, tal y como teníamos previsto, que se declare lo antes posible o que se autorice lo antes posible por parte de la Junta General. Pedimos que se tramite por vía de urgencia y, a poder ser, si pudiera ser, en lectura única, ¿no? Lo cual nos haría tener esa herramienta lo antes posible con nosotros. Gracias, consejero. Precisamente sobre la tramitación parlamentaria de la reforma, pregunta el diario El Comercio, que quiere saber si ya han recabado apoyos en la Junta para la aprobación de la modificación de la ley. Bueno, llevamos, sí, teniendo reuniones, bastantes reuniones con todos los grupos parlamentarios ya desde hace meses. Hemos sido muy sensibles a todas las cuestiones que nos han planteado, y lo que era el borrador inicial ha cambiado mucho, de manera que todas las sensibilidades se vieran recogidas. Yo creo que sí que se verán recogidas, y por lo tanto, bueno, esperamos que ante ese esfuerzo que se ha realizado, pues también seamos todos sensibles e intentemos que estos cambios entren en vigor lo antes posible. Gracias.
La Voz de Asturias y la cadena SER se interesan por las medidas vigentes en este momento, en concreto en el concejo de Llanes. Plantean la siguiente pregunta. La Voz de Asturias dice que OTEA denunció ayer que los datos que se utilizaron para la entrada de Llanes en el sistema de riesgo 4+, según la información que publica el Observatorio de la Salud, son erróneos y pidió que se rectificara la medida. Pregunta, ¿ha revisado el Principado esos indicadores? ¿Tiene pensado hacer algún cambio? En el mismo sentido, la cadena SER. ¿El Gobierno reconoce el supuesto error denunciado por OTEA en los datos que han llevado a la declaración de Llanes en situación 4+? No, por supuesto no hay ningún error, ¿no? Yo creo que está bastante claro y es difícil hacer una interpretación de que hubo un error. Llanes ha subido de manera ininterrumpida el número de contagios desde el pasado día 6 de abril. De hecho, su incidencia a 14 días es más del doble del límite para entrar en el sistema 4+. La trazabilidad nos indica el número de casos que están identificados previamente como contactos estrechos y como el trabajo de rastreo es un trabajo continuo y retrospectivo, al actualizar la información ese indicador obviamente va cambiando según van llegando los resultados del rastreo. Pero un mayor porcentaje de trazabilidad significa precisamente que hay un mayor control de los contactos, no de los contagios, que probablemente quien lo interpreta de esa manera es donde tiene el error en la interpretación. Este indicador está sometido siempre, por tanto, a la consolidación de los datos que se pueden producir y, de hecho, se producen a posteriori, fruto de ese trabajo del rastreo, de ahí que deben de ir variando desde que se toma la decisión hasta posteriormente, como resulta obvio. Sobre todo, este efecto se ve más evidente en los municipios más pequeños. De esa manera, así lo expresa la resolución explícitamente y cuando se toma la decisión se cumplen los criterios de entrada perfectamente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que 1 de cada 10 personas que residen en Llanes a los que se le hace una PCR en este momento está siendo positivos por coronavirus. Hemos visto que en Cantabria, que estaba muy bien, han empeorado rápidamente por el efecto seguramente de la alta incidencia que hay en el País Vasco y en Llanes probablemente en relación con algunas segundas residencias podemos estar viendo también un efecto al que o respondemos rápidamente para defender la salud de las personas que residen en Llanes o nos veríamos abocados a un problema grave. Gracias, consejero. Varios medios de comunicación se interesan también por las medidas vigentes en el sector de la hostelería. Le formulamos a continuación las preguntas. Por una parte, la Voz de Asturias dice FADE califica las medidas aplicadas por el Principado en la hostelería de ultraconservadoras y pide que se equipare ya la situación del interior de bares y restaurantes a la de las terrazas. ¿Maneja el Ejecutivo Autonómico algún plazo para flexibilizar estas restricciones? En el mismo sentido, la cadena SER dice que OTEA se queja de la rigidez del Ejecutivo por perpetuar la restricción de consumo en interiores de hostelería más allá de las 21 horas y pregunta si pueden responder a ese reproche. Y, por último, el diario La Nueva España recuerda que la patronal les acusa de aplicar a la hostelería normas ultraconservadoras y quiere saber qué le responde el Gobierno. Muy bien, conocen perfectamente la situación porque hemos tenido múltiples conversaciones, lógicamente, con la patronal, tanto con FADE como a través de la Consejería del sector, ¿no? La Consejería de Cultura, que está trabajando con ellos continuamente. Hemos tenido múltiples conversaciones y les estamos pasando continuamente la información. Como decía, hace 2 semanas estábamos en una situación en la que se publica una resolución que vence hoy y en ella se expresa o se dice, ¿no?, de manera explícita la situación en la que estábamos en ese momento. Se expresa la oportunidad de que con el avance de la vacunación podamos ir progresando en cuanto a ir normalizando nuestras vidas e ir flexibilizando algunas medidas restrictivas, pero lógicamente se pone en condición con lo que es la evolución epidemiológica. Afortunadamente, la situación epidemiológica no ha tenido un empeoramiento como el que estaba describiendo en algunas comunidades que están en nuestro entorno, tan negativo, pero sí es una evolución negativa en cuanto a que ha aumentado los indicadores de incidencia acumulada, sobre todo. En esta situación, aunque nuestra intención, y así lo expresamos y así debe de ser, es ir flexibilizando a medida que la situación epidemiológica lo vaya permitiendo, parece que no es el momento oportuno. Por lo tanto, si nos preguntan cuándo vamos a poder realizarlo, yo les diré que vamos a seguir monitorizando muy de cerca
la situación. Tenemos esta resolución, entra con un vigor de 14 semanas, pero como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a seguir evaluando pues, a la semana la situación cómo está y le seguiremos informando y manteniendo esa conversación necesaria con el sector. Gracias. En la voz de Asturias, además de por estas medidas de la hostelería, se interesa por las medidas en general. Pregunta, ¿está sobre la mesa la opción de flexibilizar a corto plazo algunas de las restricciones que están en vigor en Asturias? Sí, en las medidas que se publicarán hoy en el Boletín Oficial del Principado se contemplan nuevas medidas que permiten entrenamientos y prácticas deportivas, como decía antes, de carácter competitivo de edad escolar, tanto para el deporte federado como para los Juegos Deportivos del Principado de Asturias y Juegos de deporte adaptado también, conforme a los protocolos establecidos al efecto y según corresponda para cada especialidad o modalidad deportiva. Y luego, en relación con otras actividades, como las de los feriantes, se permite la instalación de atracciones, por ejemplo, de camas elásticas, con la presencia de forma simultánea de una persona por cama elástica o por gomas, ¿no? La instalación de atracciones tipo tirachinas o yampi, que las llaman, con la presencia de forma simultánea de una persona por cama, así como la instalación de pista americana, por poner algunos ejemplos, ¿no? que tengo aquí, con la retirada de las bolas de la misma. Quiero decir, de una manera condicionada y matizando, somos capaces de ir flexibilizando algunas de estas actividades que son necesarias para, como digo, ir normalizando en lo posible nuestras vidas. Gracias, consejero. Porque quede constancia, la cadena COPE había preguntado precisamente por las atracciones de feria y si podía usted concretar algo más, que ya lo ha hecho. Así que pasamos a la siguiente pregunta, que la formula el diario El Comercio. Dice, hace 2 semanas nos dijeron que estaban haciendo las consultas jurídicas para poder, por ejemplo, mantener medidas como el cierre de municipios tras el 9 de mayo. ¿Ya tienen respuesta? Sí, pues se está trabajando precisamente en ver, ¿no?, cuál va a ser las nuevas necesidades o qué posibilidades tenemos a partir de esta nueva realidad en la que probablemente desaparezca la situación del estado de alarma. Si bien creemos que es muy importante y seguiremos con el sistema 4+, va a tener que ser un 4+ adaptado a la nueva situación. Posiblemente los cierres perimetrales, en vez de ser municipales, pues estamos estudiando que puedan ser únicamente en aquellas localidades en las que se encuentre una situación concreta de mayor incidencia, con algún problema cualitativo. Imaginemos una situación de un brote de una de las nuevas cepas, ¿no?, que a lo mejor no de carácter cuantitativo pueda ser muy importante, pero de carácter cualitativo sí que tiene su trascendencia. Por lo tanto, tendríamos que presentar ante las autoridades judiciales, no de manera automática como estábamos haciendo hasta ahora, una autorización para poner en marcha algunas medidas siempre y cuando afecten a los derechos fundamentales, y el Tribunal Superior de Justicia será en el que en ese momento, si lo considera apropiado, lo autorizará. Hay un cambio, entonces, por lo tanto, en el procedimiento, pero digamos que el objetivo es el mismo. En vez de tener que afectar absolutamente a toda la comunidad autónoma, como bueno, estamos viendo en alguna comunidad autónoma de nuestro entorno que está ocurriendo, pues aplicar esas medidas de manera concreta y de manera muy localizada allí donde más se necesitan por una situación de riesgo epidemiológico alto. Pasamos ahora a plantear varias preguntas sobre la vacunación que nos hacen llegar los medios de comunicación. En primer lugar, la agencia EFE comenta que una vez que se están utilizando las 3 vacunas disponibles y que el suministro parece garantizado, ¿qué cronograma baraja el Gobierno, aunque sea aproximado, para finalizar el proceso de administración de al menos la primera dosis por grupos de edad? Bueno, sería muy aventurado ahora mismo decir, ¿no?, una fecha, pero digamos que a nivel europeo se están marcando unos objetivos, a nivel nacional también, y esos objetivos de momento los estamos en Asturias cumpliendo. Estaba el objetivo de vacunar al 80% de la población de mayor de 80 años en el primer trimestre. En Asturias se ha conseguido, a nivel de España se consiguió unos días después, es decir, vamos todos bastante en consonancia, y tenemos el objetivo de vacunar al 70% de la población antes de que acabe el verano, y creemos que estamos en condiciones de cumplirlo. Como decía, la campaña de vacunación en Asturias está yendo bastante bien, considerando que
que en Asturias, por la alta tasa de envejecimiento y la gran cantidad de personas más vulnerables, no podemos contentarnos con estar en la media de España, tenemos que estar bastante por encima de manera global, porque eso es lo que asegura que protejamos a las personas más vulnerables, a las personas mayores, y de momento pues lo estamos consiguiendo. También sobre vacunación, consejero, se interesa la televisión del Principado. Quiere saber en concreto cómo va la vacunación de los docentes y cuándo está previsto que concluya. Sí, la vacunación de los docentes, que está dentro del grupo 6 de profesiones esenciales, no solo los docentes, sino todas las personas que trabajan en los centros docentes, pues están a buen ritmo, están ahora mismo, el porcentaje desde luego es mayor de la mitad de las personas de este grupo 6 y en concreto, ahora sí refiriéndome a las personas que trabajan en los centros docentes, y la previsión es que en la primera semana de mayo estén ya finalizadas la vacunación de ellos. La TPA pregunta si se han detectado nuevos casos de la cepa brasileña y sudafricana. Sí, los últimos datos que disponemos son que se han detectado hasta el momento 2 casos de cepa sudafricana en Asturias y 24 de la brasileña. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de España no hay muchos casos, pero esto está más en relación con la dificultad de su detección. En Asturias hemos sido de los primeros que hemos detectado la cepa que actualmente es la mayoritaria, que es la británica, y también tenemos una capacidad de detección importante, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que aquí detectemos a lo mejor más casos de cepa brasileña que en otros lugares no significa que la situación sea peor, sino que significa que tenemos esa capacidad de diagnóstico mucho mayor, ¿no? Y eso nos asegura bastante que tenemos la situación bajo control a este respecto. Seguimos muy pendientes, tenemos un laboratorio en el UCA, ¿no?, que es uno de los referentes a nivel de España en cuanto a la realización de las PCRs y otras pruebas que son necesarias para detectar estos virus, y ello nos da bastante tranquilidad de que podemos controlarlo. Gracias, consejero. El comercio se interesa por la próxima finalización del estado de alarma y quiere saber si el Gobierno asturiano quiere la prórroga del estado de alarma. Bueno, desde Asturias estamos trabajando, ¿no?, con la realidad, y es que en principio lo previsto, lo más probable es que el estado de alarma termine el día 9 de mayo y por lo tanto estamos, como estaba antes detallando, preparando la situación para poder tener las herramientas necesarias para gestionar la pandemia también a partir de ese día, porque recuerdo una vez más, el estado de alarma puede decaer, pero la situación de crisis sanitaria en España sigue y, por lo tanto, en Asturias también. Creemos que no va a ser demasiado pronto cuando esta situación termine. Está bastante vinculada a la campaña de vacunación y, por lo tanto, todos nuestros esfuerzos están ahora mismo ahí, en la campaña de vacunación. Consejero, la cadena SER nos hace llegar otra pregunta sobre los concejos que están ahora mismo con medidas. ¿Puede adelantarnos cómo evolucionan los indicadores en Langreo y si hay expectativas razonables de que el próximo martes salga del nivel de riesgo 4+? Sí, ahora mismo, tal y como está la situación, a ver, creo que tengo los datos a mano. Tal y como está la situación, en Langreo hay una mejoría evidente, con lo cual puede ser ya inminente que termine el 4+, y en Mieres, si sigue igual, pues podemos decir que los dos concejos, uno quizá a principio del fin de semana y otro el lunes, podrían estar, si siguen así, fuera de la situación de 4+. Desde luego, lo que estamos viendo es que el sistema 4+ es muy eficaz y cuando se ponen en marcha las medidas, después de unos días de inercia, porque los contagios ya están realizados previamente a lo que es el cierre perimetral y el resto de medidas, enseguida se ve que hay un efecto beneficioso y, por lo tanto, bueno, pues nos está ayudando mucho a gestionar la pandemia de manera localizada, sin dañar la actividad fuera de esas localidades. Por el sistema 4+, precisamente pregunta Onda Cero, consejero, que quiere saber si se prevé la entrada de nuevos concejos hoy en ese nivel, en el 4+. Bueno, ahora mismo acaba de entrar Llanes, lo hemos visto, y estamos muy pendientes de otros concejos que están en una situación
de mayor riesgo, pero bueno, ahora mismo no, desde luego no está decidido que entre ninguno más, pero esta situación la tenemos que monitorizar muy de cerca, por supuesto. Consejero, la voz de Asturias pide una aclaración. Dice, los cierres del 4+ serían, en vez de por concejos, por zonas más concretas. ¿Esto quiere decir barrios o zonas básicas de salud? ¿O a qué se refiere exactamente con este cambio de la Ley de Salud? Bueno, estamos trabajando en ello, como le estaba diciendo, y yo creo que antes de que llegue el día 9, pues con tiempo suficiente, vamos a explicar exactamente cómo va a ser el nuevo sistema adaptado a la nueva situación. Pues muchas gracias, consejeras y consejero. Hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación, a quienes agradecemos su participación en esta rueda de prensa. Bien, gracias. Yo solo quería hacer un matiz, que es que cuando me refería a la construcción de esas 12 viviendas en régimen de alquiler, me refería al municipio de Muros de Nalón. En Muros de Nalón, bueno, acaban de ponerse a disposición de las personas, ¿no?, que viven allí estas viviendas, y en este caso hablamos de una inversión que se va a desarrollar en el concejo de Soto del Barco. Por matizar. Gracias.